Déjame le pongo. Buenas noches, somos el grupo que vamos a estar definiendo el concepto y algunos puntos importantes acerca de la gracia santificadora. Y para dar inicio a este tema tan importante en nuestras vidas, queremos definir lo que la gracia santificadora es para nuestras vidas. Entendemos que la gracia santificadora es esa transformación que nosotros tenemos como seres humanos para parecernos más a Cristo, es decir, semejarnos más cada vez a Él. Y la gracia santificadora es la santificación, en donde santificar es un verbo que significa hacer santo, limpiar de impurezas y de pecado. Es decir, el hecho de que nosotros seamos limpios de toda impureza, de toda maldad y pecado, quiere decir que el Señor, a través de esta separación, a través de esta limpieza, nos utiliza con su Espíritu Santo para ser usados conforme a su voluntad. Entonces, es de esta manera en la que la gracia santificadora comienza a hacer su obra, comienza a hacer efecto en nuestra vida. Ok, buenas noches. Pues apoyando la definición de Abby, vamos a describir, ¿no? Primeramente, qué es o qué significa esto, y ya Abby pues mencionaba algunos puntos importantes. Y para apoyar también a ella, pues es importante mencionar que esta también es la segunda obra de gracia. Es todo un proceso el que se sigue, ¿no? Entonces, la santificación sería la segunda obra que vamos a estar definiendo cada una para que podamos entender esta parte. Pero también es muy importante mencionar que esto surge a través del don del Espíritu Santo que hay en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo es santificador, porque Él es el que obra en esta parte en nosotros. Y también es con dirección a una perfección cristiana. Hacia allá es donde va caminando todo este proceso. Y es a través de la limpieza de la sangre de Jesús, a través de este proceso expiatorio que Jesús hizo a través con su muerte, pues ocurre, ¿no? Esta limpieza de la que había hablaba. Pero es muy importante mencionar que esto no es para todos, ¿verdad? Que Jesús no limitó la gracia ni la salvación, pero que sí es importante que toda persona crea en Jesús, que se acerque y busque a Jesús con un corazón arrepentido y verdadero para que Jesús pues pueda hacer este proceso a través de su Espíritu Santo en nosotros, que sería la santificación. Así es, y esta parte es muy importante de resaltar de este proceso de cómo comienza la santificación a obrar a través de nuestras vidas, y así también queremos abarcar la parte de cómo funciona la gracia santificadora o la santificación en el ser humano. Para esto, Otoniel y la hermana Dora nos van a estar describiendo acerca de este funcionamiento. Muy bien, pues buenas noches igualmente. Así que, como mencionaba en cierta forma acerca de cómo es que inicia esta parte, pues el ser humano previamente tiene que recibir esa redención de parte de Cristo. Y a través de esto, pues bueno, vamos a poder comprender acerca de esta obra santificadora, ¿no? Entonces, la redención se obtiene pues por la fe que el individuo tiene acerca de que cree en Cristo como el Hijo de Dios, el cual le ha perdonado, pero también le ha librado de una condenación de la muerte, ¿no? Entonces, pero esto también, por supuesto, lo recibimos por la gracia también de Dios. Por lo tanto, entonces, en la fe, somos justificados y también somos reconciliados de nuestros actos pecaminosos. Y al recibir el Espíritu Santo en el bautismo, la gracia santificadora nos limpia de esa depravación adámica y nos capacita precisamente para poder caminar en total obediencia a nuestro Padre. Una de las cosas que podemos diferenciar es que son los actos pecaminosos y acerca también de la depravación, por lo cual entonces la gracia santificadora nos limpia de forma inmediata, y eso también, pues por supuesto, es por la fe. Y el Espíritu Santo, en un estado de relación, pues nos va a capacitar para crecer en el Espíritu con el propósito de hacer la voluntad del Padre. Entonces el cristiano llega a tener una conducta y llega a andar, a caminar precisamente por dirección del Espíritu, ¿no? Entonces es como
puedo compartirles acerca de que por medio del Espíritu es como pues, nosotros podemos disfrutar de esto, ¿no? Así es. Y bueno, para agregar acerca de cómo funciona la gracia santificadora en el ser humano, pues yo lo aplico a mi vida pensando que es como una carrera de obstáculos con vallas. Lo primero que el ser humano descubre en su carrera es cuando se da cuenta del pecado. Y esa valla es la gracia preveniente, que nos convence de nuestro pecado y nuestra necedad en Cristo. Que cuando hemos pedido perdón, pues lo recibimos. Y aquí viene la segunda valla de la carrera, que se llama la gracia justificadora, que por medio de la fe hemos sido perdonados. Pero no todo queda ahí. Seguimos siendo seres humanos y tenemos que permanecer firmes. Para ello viene otra valla que debemos continuar para podernos convertir en discípulos de Jesucristo. Esa valla se llama la gracia santificadora y es manejada por el Espíritu. Esta valla es muy larga, tan larga que el salto pareciera más un salto de longitud, pues esta valla no tiene fin en esta vida, porque la carrera termina en el cielo, en donde está la meta. De ahí tenemos que mantenernos en el aire y es difícil tarea. Nunca jamás regresar a las vallas anteriores. La gracia santificadora nos moldea cada vez más a la semejanza de Cristo, cuando el Espíritu llena nuestras vidas con el amor de Dios y a nuestro prójimo. Empezamos a vivir de manera diferente y la pregunta es, ¿y cómo moldea el Espíritu? Pues existen los frutos de él. Si uno de los frutos es el amor, es porque nosotros tenemos amor. Si el fruto es paz, es porque mostramos la paz en nuestra vida. Y si es gozo, pues se muestra. Si es la paciencia, la mansedumbre, la templanza. Ahí están. Poseerlos todos o algunos nos da la certeza de que Dios está trabajando. Y la pregunta ¿es así como es Jesucristo? Pues sí. Jesucristo es amor, es paz, es templanza, Él es benigno, es bondadoso. Y es aquí exactamente en donde se muestra la gracia, que la gracia santificadora está trabajando en nosotros como seres humanos. Así es. Perfecto. Y realmente de esta manera es como la gracia santificadora va obrando en nuestras vidas, va transformándonos para hacernos cada vez más semejantes a Cristo, que es el principal objetivo de la gracia santificadora. Pero también es muy necesario que nosotros entendamos esto de la gracia santificadora y el efecto que la gracia santificadora tiene en nosotros. Para esto, Will, Nisi y la hermana Marta nos van a describir un poco más acerca de de que esto sea necesario que nosotros lo entendamos. Gracias. Buenas noches a todas y cada uno de ustedes. Sí es de suma importancia que entendamos el desarrollo de la gracia en nuestras vidas. Es imperante conocer y dejar que Dios obre en nosotros a modo que logremos la plenitud de Cristo. Que su impronta, que esos rasgos que Él como el Maestro ha puesto en nuestras vidas, sean reflejados y que los demás puedan ver precisamente a Dios en nosotros. Él es quien nos vino a mostrar el camino y nos muestra también que es posible seguir su ejemplo de perfección y madurez. Necesitamos una limpieza no parcial en nuestros corazones. Necesitamos ser santificados por completo. Necesitamos ser capacitados para no pecar contra Dios. Una cosa es estudiar la entera santificación y otra muy diferente es experimentarla. Dios en su bondad hizo provisión para esta limpieza con poder, pero no nos la impone basado en su soberanía. La condición principal para recibir esta obra de gracia es primero nuestra fe. En este primer caso se trata de fe precedida peculiarmente por arrepentimiento. En el caso de la segunda obra de gracia, es una fe precedida de consagración. La entera santificación se conoce propiamente como la gracia estabilizadora y puede perderse. Y la primera obra de gracia también, de ahí la necesidad de aprovecharse de todos los medios de gracia que están a nuestro alcance. Por eso es importante que más que conocer teóricamente la gracia santificadora,
podamos experimentarla. Y ese es mi punto para esta noche. Así es, hermano. Y dentro también de algo importante del por qué debemos de entender la gracia santificadora es por nuestra tradición wesleyana, ya que esto refiriéndonos a nuestra Eucaristía, que es como un medio de gracia, el cual es la curación de la enfermedad del pecado. Y es importante que podamos entender que mediante la Santa Cena es el medio por el cual recibimos la gracia santificante, es uno de los medios. Y entender esto nos ayudará a tomarla con el respeto y amor, porque de ella encontramos y recibimos el perfecto amor por el cual nos prepara para ser presentados ante Dios. En la Eucaristía también nuestros ojos espirituales se abren para ver a Cristo y nuestros corazones se abren para recibirlo. Por consiguiente, la presencia de Cristo produce en nosotros la alegría de plena adoración, lo cual conocemos como la doxología. Entonces, para nosotros es un sacramento, pero no solamente nos enfocamos en una experiencia sobrenatural o un privilegio como miembros de la Iglesia del Nazareno, sino que es el encuentro de sanación divino-humano para poder amar perfectamente. Y entonces en esto radica la importancia de comprender y conocer la gracia santificadora, que como wesleyanos creemos que somos llamados a santidad y encontramos esta gracia como un don sanador y transformador de la presencia de Dios, en la cual recibimos cuando venimos a la mesa, nos quebrantamos y por medio de la Eucaristía encontramos la curación que transforma nuestro presente hacia ese futuro de esperanza. Y esta tradición wesleyana es nuestra tradición wesleyana y es parte de nuestros sacramentos. Y de ahí viene la importancia de poder entender su significado. Coincido de que la importancia de entender la gracia santificadora y de los sacramentos, el papel que comprenden, pero también de las disciplinas espirituales, a través precisamente de la oración, de la lectura de la Biblia, del ayuno, nos permite fortalecernos espiritualmente y alcanzar precisamente esa gracia. Tal y como se dijo, es ese perfeccionamiento que vamos a lograr día con día y también a través de la forma en la cual nosotros nos comportamos con nuestros semejantes, de la benevolencia, del amor, de la paz y de la espiritualidad que debemos de experimentar diariamente. Para mí en eso radica precisamente la importancia de entender la gracia justificadora. Avi, tienes apagado tu micrófono. No te escuchamos. Ya, gracias. Así es, muchas gracias a cada uno de ustedes por mostrarnos la importancia de que entendamos este concepto y que lo pongamos en práctica. Si bien es cierto que las herramientas como las disciplinas espirituales, el conocer a Cristo a través de los medios de comunión que nosotros tenemos para poder acceder a Él, para poder acercarnos cada día más a Él, nos va perfeccionando, ¿no? Y en esta perfección, en esta parte en donde Cristo nos va transformando cada vez más y más a su semejanza, existe un proceso. Y en este proceso, la hermana Marlene y la hermana Eunice nos van a decir un poco más detalladamente en qué consiste este proceso. Hola hermanos, buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar de este proceso importante por el cual nosotros debemos de pasar y es importante conocer. Primeramente, este proceso hablamos de nuestra primera obra de gracia, que se divide en 3 puntos importantes de los cuales yo les voy a hablar. Y el primero es la justificación por el cual nosotros en este punto obtenemos el pleno perdón de toda culpa y la remisión de nuestros pecados, por el cual nosotros llegamos a este punto cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Es importante llegar a este punto porque sin Él nosotros no podemos avanzar, en donde obtenemos un perdón de todo aquello de lo que en nuestro momento nosotros podemos arrepentirnos de manera genuina para poder obtenerlo. Y siempre será por medio de Cristo Jesús como nuestro Salvador. El punto número 2, y que es de manera simultánea, es la regeneración. Y justamente este punto llega cuando después de haber sido justificados de nuestros pecados, podemos tener un nacimiento nuevo.
podemos tener aquella parte dentro de nuestra vida que nos puede dar vida, que nos puede espiritualmente permitir el recibir una vida diferente a la que nosotros ya teníamos anteriormente. Precisamente en este punto operan tres partes importantes, que es la fe, el amor y la obediencia. Parte de una regeneración es dejar atrás todo aquello que tal vez en su momento no veíamos que nos estaba echando a perder nuestra vida, pero como nosotros nos damos cuenta que esta parte nos va a permitir caminar ciertamente como unas personas nuevas y nacidas nuevamente por medio de esta obra. Y el último sería la adopción. En esta parte de la adopción, después de haber sido justificados y regenerados, Dios nos permite que seamos adoptados como hijos. Y esta parte constituye precisamente al poder de Dios que tiene sobre nosotros. Creemos justamente que el requisito principal para que estas tres partes de manera simultánea llegue a este proceso a nuestra vida es la fe, presidida precisamente primeramente de un arrepentimiento para que el Espíritu Santo pueda hacer obra dentro de nuestras vidas. Hermana Marlene, a mí me gustaría añadir la etapa de lo que es la gracia santificadora, que lo pudiéramos llamar también como la entera santificación. A mí lo que me encantó de haber podido estudiar lo que es la gracia santificadora es darme cuenta que no va a ser algo en el cual instantáneamente voy a ser santa, sino que esto inicia con el bautismo del Espíritu Santo. Una vez que llega el bautismo del Espíritu Santo, va a ser desarrollado de mí el deseo al pecado, al amor al pecado. Y voy a contar con el Espíritu Santo de manera permanente. Esto es maravilloso. Decía Juan Wesley que esto es un proceso gradual. Esto es maravilloso porque ahí puedo darme cuenta que si es precedida, lo que es la entera santificación, es precedida por la entera consagración, quiere decir que hay un deseo por parte mío de poder consagrarme para poder agradar a Dios. Y entonces es ahí donde entran las disciplinas espirituales y los medios de gracia. Entonces yo puedo decir que puedo utilizar todo lo que son las disciplinas espirituales para que yo pueda vivir en victoria y pueda trabajarlo. Decía Juan Wesley que cuando yo puedo modificar mi consagración para poder yo acercarme a Dios, entonces es cuando voy a tener una vida en victoria. Quiere decir que voy a tener un deseo de matar mi amor por el pecado y poder vivir más para Cristo. Es cuando entonces yo puedo llegar a lo que sería el versículo que a mí me gustó mucho, que es Romanos 8:13, que habla que si yo vivo para los placeres, parafraseando el versículo, si yo vivo para los placeres del mundo, voy a morir. Pero si yo vivo matando los placeres del mundo en mi vida, entonces voy a poder vivir. Quiere decir que entonces, en ese instante, yo voy a poder declarar lo que decía el apóstol cuando decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La entera santificación es un acto gradual que viene a través de la fe y la consagración, entonces. Es increíble cómo este proceso nos va acercando cada vez más y como bien lo conocemos, es una obra continua de ese perfeccionamiento del ser humano hecho a través del Espíritu Santo, que nos va perfeccionando, que nos va modificando esas conductas que tal vez no son buenas para nosotros como seres humanos y es ahí donde el Espíritu Santo comienza a hacer esta labor de santificación. Si bien es cierto que una vez que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador a través de la fe, entendemos que nuestra naturaleza pecaminosa ha muerto. Y todo esto a través de la conversión, de la justificación, la regeneración, como ya lo hemos mencionado, tenemos una vida nueva.
Por consecuencia, nosotros como nuevas criaturas buscamos estar en constante comunión con Cristo a través de las disciplinas espirituales, a través de los medios de comunión en los que nosotros nos podemos conectar con el Espíritu Santo, y sobre todo también con la práctica del Espíritu Santo en nuestra vida diaria, que es quien va a testificar de ese cambio que Dios está haciendo, un cambio gradual, no inmediato, tal y como lo comentábamos ahorita, que es una evidencia de lo que el Espíritu Santo, a través de haber conocido a Cristo, ha hecho en nuestras vidas. Entonces, de esta manera nosotros nos damos cuenta que siendo sinceros, que en donde existe esa congruencia entre la voluntad de Dios y nuestra disposición a cumplir esa voluntad de Dios, nosotros podemos crecer en gracia y podemos hacer efectivo el versículo que dice 2 de Pedro 1, del 5 al 8, que dice precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que seamos inútiles e improductivos. De esta manera nosotros podemos resumir lo que viene siendo la gracia, lo que nosotros aplicamos la gracia, y cada uno de nosotros va a mencionar una frase, una palabra clave con la cual nosotros nos quedamos para que nos queda más bien con este significado de la gracia santificadora. Así que doy lugar a quien quiera continuar con esta palabra. Para mí, comunión. Para mí sería el amor fraternal y la forma en la que el Espíritu Santo ha trabajado conmigo para poder convivir con otras personas y sentir amor por ellos. Para mí, obediencia. Para mí es la constancia, ya que sabemos que no es algo que una vez obtenido se va a quedar para siempre con nosotros, por lo que hemos aprendido, sí que es una constancia de estar perseverantes en la fe, y también sabemos que es un proceso por el cual tenemos que pasar para poder tener la entera santificación. Muy bien. Para mí sería pues compartir también con otros el amor que Dios siente por ellos, que pues Dios nos lo está compartiendo a nosotros, entonces nosotros tenemos que compartirlo con aquellos que no le conocen en actos de compasión y justicia. Para mí sería vivir apegada a Cristo. Para mí me quedo con el hecho de que yo no soy producto solamente de mi fe y de mis obras, sino más bien soy el resultado de su gracia. Yo pudiera concluir que es como la pureza instantánea por medio del Espíritu y la capacidad para obedecer al Padre. Así es, y de esta manera concluimos con este video acerca de la gracia santificadora, de cómo es importante que nosotros conozcamos el funcionamiento de este efecto sobre nuestras vidas y la importancia del proceso que trabaja a través de nuestro crecimiento en la vida cristiana. Es por eso que consideramos importante y pertinente también agregar estas palabras clave que son como resumen de lo que nosotros y cada uno de nosotros podemos tomar y entender acerca de la gracia santificadora. Muchas gracias.